Estamos con Jorge Macri. Gracias, intendente, por acompañarnos. Muchas gracias, Julio. Le recordamos a la gente que en un ratito vamos a estar hablando con Orlando D'Adamo, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano, y con Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa. Dos miradas muy distintas, un mismo fenómeno que queremos analizar con ellos, que es la Argentina piquetera. El récord de piquetes en el 2013 y el 2014 en Capital ya empezó calentito. Enseguida venimos con eso. Macri, todo el mundo, todos estamos hablando del dólar como si supiéramos, del dólar, las reservas, la tasa, el Club de París, y da la impresión de que estamos metidos en una crisis de la cual no podemos salir y que la economía nos va a tener acogotado, y sabe por cuánto tiempo. Desde la política, ¿eso cómo se ve? El país está en crisis, en profunda crisis, pero es una crisis no solo económica. Un país que no tiene luz, en el que avanza el narcotráfico, donde lo que más ha crecido en la camada de los jóvenes son los jóvenes que no estudian ni trabajan. Bueno, ahora tienen un plan de ayuda que está bueno. Sí, que no alcanza, porque no hay marco real de implementación y de gestión de esa realidad. No se puede desde un gobierno nacional verificar si alguien está yendo a estudiar en serio. Digo, ese país, con todas esas variables en crisis, es un país en profunda crisis, insisto. Un país con inflación, con inseguridad, con avance de narcotráfico, sin luz. Es un país con una profunda crisis. Ahora, me gustaría plantear que no todo está perdido. Porque la crisis puede ser oportunidad si cambiamos cosas. No si repetimos las mismas recetas, las mismas personas, la misma lógica. En este país con crisis, en esta provincia con crisis, haciendo cosas en un municipio se pueden cambiar la realidad. Guardianes de calle, más cámaras, alcanza. Es perfecto, ocurren cosas siempre, pero desde la gestión uno puede hacer cosas. En ese mismo país en crisis, donde a mí por lo menos me desvela no solo la inseguridad, sino estos jóvenes que no estudian ni trabajan, bolsa de empleo joven y 800 jóvenes que en 8 meses consiguen trabajo genuino en Vicente López. No en la municipalidad, empresas privadas. No, empresas privadas. Articulando la búsqueda de las empresas privadas de Vicente López con jóvenes que quieren insertarse, llevándolo de la mano, dotándolos de algunas cualidades que todavía le restan, y logramos reconstruir una historia desde un lugar distinto. Entonces, lo que digo es, la crisis hoy no nos viene de afuera. No es un mandato, no es un fracaso internacional. Si uno hace las cosas corrientes que corresponden, esa corriente negativa, ese fracaso, se puede cambiar. Me parece que dejar, dentro de poco muchos de los que nos miran tienen que poner la cabecita en la almohada e irse a dormir. Dejar este mensaje de que si se cambian las cosas, que es el último mensaje de Melconian y que lo planteaba también Moyano, si se corrigen cosas, si se cambian cosas y estamos a tiempo, esta crisis se puede enfrentar y cambiar. No es una variable que nos viene de afuera con la que no podemos luchar. Ahora, ¿usted qué está diciendo? Que el gobierno tendría que cambiar algunas cosas, escuchar, llamar, dialogar, abrirse y ver... Recomponer credibilidad. Esta no es una crisis económica que tenga que ver con variables fuera de control. Acá lo que no hay es confianza. La gente no quiere el peso. Te llega un billete de 100 pesos y lo que más. Tratás de transformarlo... Se quema solo, Claro, por eso, tratás de transformarlo en un disfrute, algo que necesitas, o comprar dólares. Te quema en las manos. Entonces, esto no tiene que ver con variables fuera de control. Si el gobierno tuviera credibilidad, se para hoy frente a los argentinos y dice, con este nuevo tipo de cambio, con la cosecha que se viene, con los precios internacionales, a partir de agosto equilibramos los números y dejamos de gastar más que lo que ingresa. El problema es que si nos lo dicen no lo creemos. ¿Cómo se desanda esto desde la política? Yo creo, se me ocurre, convocando a otros. El diálogo es fundamental. Los que creen en Mauricio tienen que verlo ahí, los que creen en Wiener, los que creen en Cobos, los que creen en Massa. El gobierno debería convocar y sumar esas credibilidades y a partir de ahí tratar de recomponer una realidad donde un gobierno gobierna y otros miran y controlan y la gente confía. Sin eso... no sé de dónde se arranca. Es una pregunta, digo. Sí. Así no se escucha nadie. Entre lo que cree, ¿usted cree en Macri, Mauricio o en Massa? Porque yo leí el otro día y lo dijimos al principio, Jorge Macri dice que hay que hablar con Massa, que hay que hacer alianza con todo el mundo, que no hay que cerrarse. Y la posición hoy del PRO, usted preside el PRO en la provincia de Buenos Aires, es vamos solos, vamos nosotros, con peronistas adentro, con radicales adentro, pero no con el peronismo, ni con el radicalismo, ni con Massa.
¿Cómo se entiende eso? Yo quiero que Mauricio sea presidente ganando la primera vuelta. No en primera vuelta, pero sí ganando la primera vuelta. Y esa es la construcción de una tercera vía, pero que es una autopista, no es un camino vecinal. Creo que estamos frente a un gran desafío y a una necesidad de estar como partido a la altura de lo que Mauricio representa como dirigente. Y para eso hay que abrir y dialogar con todos. Que no quiere decir que con todos podamos hacer un frente. Quiere decir que el país que vamos a enfrentar a partir del 2016 es un país muy complejo, que requiere encontrar acuerdos con muchos. Yo asumí compromiso en Provincia de Buenos Aires con los intendentes, Frente Renovador, los voy a sostener porque soy coherente, pero también tengo una pertenencia partidaria que reconozco. Ahora, dialogar es absolutamente imprescindible, no cerrar puertas también. Yo no sé qué va a pasar en el 2015. No quiero estar, como dice Mauricio, hablando todo el 2014 de personas, pero sí de una lógica que nos ha hecho grande como partido, que es, nos preocupan los temas más que las personas y nos une el futuro más que el pasado. Esta es mi visión. Hasta acá llegamos con el PRO y tenemos que llevarla. Ahora, ¿eso quiere decir tenemos que hacer el futuro con todos los mismos que nos trajeron hasta acá? No. Pero tampoco cerraría todas las puertas. Eso sí, el PRO no tiene que ir a la interna del PJ y el PRO no tiene que ir a la interna de la UCR. Tiene que construir una alternativa nueva y distinta en el centro, pero muy grande. Insisto, una avenida que convoque a muchos. Macri y su equipo de legisladores y funcionarios de la ciudad se reunieron el martes con Moyano Barrionuevo y una pila de secretarios generales de gremio. Estuvimos hablando hace un rato con Moyano. Sí, lo escuché. ¿Usted cree que el PRO, Macri y toda esta fuerza tiene que reunirse también con Caló, con Yasky, con Micheli, con las centrales sindicales? Con todos los que quieran hablar. Con el gobierno. Sí, con todos los que quieran hablar. Con todos los que quieran hablar. Tanto, porque uno dice, qué bárbaro, una foto. Y a veces, qué linda la foto. ¿Y por qué? Para empezar, romper la barrera del no diálogo es un inicio imprescindible. O sea, es condición necesaria. Si yo te niego, si yo no me reúno, si yo no dialogo, no puedo construir soluciones. ¿Es mágico? No, pero es condición necesaria, inicial, imprescindible para reconstruir un vínculo. Desde ese gesto, lo gestual no es un dato menor, ¿no? En una familia un abrazo, sentar a alguien al lado, decir que te importa. En la política, reunirte con. Lo gestual no es un dato menor. Y desde ahí después los equipos, las segundas líneas, trabajan en soluciones y en propuestas concretas. No se arregla todo en una reunión, está claro, nadie cree que esto sea mágico. Ahora, desde ese lugar, después se puede seguir trabajando. Yo, en serio, creo que es absolutamente imprescindible que hablemos en el país. Tenemos que enterrar esta lógica que ha instalado el kirchnerismo, donde el pensamiento es uno solo y el que piensa diferente es el enemigo. Yo aprendo mucho de los que piensan distinto de mí. Me han mejorado en general los que piensan distinto de mí. Y me encanta escucharlos. Sobre todo cuando vienen con buena intención y ganas de que yo comprenda realidades que no veo. Y ese tiene que ser el tono hacia adelante. Ojalá. Dios quiera. Gracias, Muchas gracias, Julio. Decíamos, vamos a hablar de la Argentina piquetera. En 2 minutos, un trabajo fantástico que hizo nuestra producción. La historia de la Argentina piquetera de los años 90 a esto que estamos viendo ayer a la noche, por ahí ahora, por ahí mañana a la tarde. Ahí está. Curiosa paradoja. Fueron consecuencia de las privatizaciones del peronismo en los 90. YPF y Gas del Estado habían dejado a 4.500 personas en la calle. Y las frías calles de Cutralcó y Plaza Huínculo en Neuquén quedaron desoladas. Después, el anuncio de que no se construiría la planta de fertilizantes que iba a reflotar el lugar hizo estallar una pueblada. Desocupados y abandonados por una dirigencia sindical aliada al gobierno, los vecinos salieron a cortar las rutas para hacerse oír. Corría junio de 1996 y la Argentina escuchaba por primera vez la palabra piqueteros. En poco tiempo, esta nueva forma de protesta frente a un Estado sordo se extendió por el país, de Jujuy a La Matanza, de Tartagal a Cruz del Eje. Los planes Trabajar, un subsidio a la desocupación, buscaron ser un paliativo oficial al reclamo. Con la crisis de 2001, la protesta piquetera y el cacerolazo fueron la respuesta masiva de la población a un gobierno paralizado y sin oxígeno. 2 años después, con el reparto a destajo de planes sociales, Néstor Kirchner logró apaciguar la protesta y sumar incluso piqueteros a su proyecto.
pero el corte de calles y rutas ya había quedado instalado de manera definitiva en la sociedad argentina y se volvió protesta excluyente de trabajadores, jubilados, vecinos, desocupados, ruralistas, estudiantes, aborígenes o ambientalistas. Según la consultora Diagnóstico Político, hubo 3.214 piquetes en 2011 en todo el país, 5.483 en 2012, 5.767 en 2013. En diciembre pasado se batieron récords, 921 cortes de calle. Se corta para pedir trabajo, viviendas, planes de estudio, por aumentos de tarifas, despidos, el cierre de un colegio de clase media o simplemente para pedir que vuelva la luz y el agua. 17 años después de aquel piquete de Plaza Huíncul y Cutralcó, en la Argentina de hoy, ya casi todos alguna vez fuimos piqueteros. Ahí está, 17 años de historia en 2 minutos. Es un resumen resumido, pero se entiende bastante. Adamo, gracias por acompañarnos. Por favor. Alderete, lo mismo. Un gusto recibirlo acá, como siempre. ¿Ustedes pensaron alguna vez que iban a hacer escuela así y que la gente iba a dotar porque ustedes arrancaron me acuerdo alguna vez, usted me decía, nosotros somos gente que tuvo trabajo, que lo perdió y que lo quiere recuperar. Así empezaron los piqueteros, hace 17 años. Exactamente. Ahora, nosotros no teníamos otra alternativa. Los gremios nos habían abandonado totalmente. Es decir, usamos la metodología que al principio del siglo, cuando el movimiento obrero se comenzó a organizar, una metodología que usaban los anarquistas. Hacían piquete en la puerta de la fábrica. Nosotros sin fábrica hacíamos piquete a la puerta de la orilla de la ruta. Y fuimos aprendiendo también, porque no siempre era el uso del piquete. Fuimos aprendiendo qué tipo de organización, inclusive porque en eso de los piquetes también dañábamos a terceros, se daña a un tercero. Siempre una lucha se daña a un tercero. Y fuimos investigando también, y a mí la verdad, me da vergüenza ajena de algunos dirigentes sindicales, de algunos políticos que hablan del piquetero como persona, no como metodología. Me da tanta vergüenza que se olvidan de la historia del movimiento obrero. Y aquellos políticos que conocen un poco más de historia que uno, no nos podemos olvidar cuando se independizó, por supuesto, en otro contexto político, histórico. No nos vamos a comparar lo que hacemos piquete con Frecci y Beruti, que fueron los primeros que han hecho piquete a los del Legaldo para que no se presenten a dar cuero al virrey. Entonces me da vergüenza muchas veces que se ponen colorados. Lamentablemente ha sido un problema estructural, como lo hemos llamado de principio nosotros, no era un problema coyuntural. Las políticas, los gobiernos se fueron dando distintos, es decir, en este crecimiento económico que hemos tenido, que nadie lo puede negar, los problemas estructurales no se han resuelto para nada. Es decir, estaban hablando de la luz, no sé, es decir, empezó a haber esta devocada inflación, empezó a haber hambre, necesidades de comedores en el interior del país. Es decir, por lo tanto, nosotros decimos que estamos en una situación explosiva, no se puede aguantar, ya la gente empieza con malestar, después con bronca y después con rebeldía. Lo hemos venido diciendo el año pasado. Es decir, la gente empezó a tener bronca, empezó a tener malestar y empezó a ver que las cosas no se les solucionaba y empieza con rebeldía. Es decir, por suerte ha dejado de ser, digamos, propiedad, entre comillas, de los trabajadores desocupados los piquetes y se ha extendido en todas las clases sociales, ¿no? Ahí voy a Adamo, a esta idea de que el piquete se extiende como metodología a todas las clases sociales. Lo decíamos un poco al principio, ¿no? Hoy la clase media hace piquete, pero sin sentirse piquetera. Pero hay una cosa así, protestemos así, alguna vez lo dijo Alderete acá, si no cortas la calle nadie se entera que estás pidiendo algo. Sí, hay varios componentes. Coincido con toda la descripción que acabo de escuchar. Uno, estos no son cosas nuevas, ni el piquete en sí mismo, ni modos alternativos de ejercer presión sobre las autoridades. Hay miles de casos. Por ejemplo, los ambientalistas siempre fueron muy originales en su protesta. En este caso, estas situaciones son hijas de falta de representación, de baja institucionalidad para canalizar institucionalmente los reclamos y los pedidos, y hay que encontrar lo que se llama el punto sensible del sistema, algo en el cual el sistema se ve obligado a dar algún tipo de respuesta. Cuando esa respuesta aparece, se refuerza el mecanismo, entonces otros grupos empiezan a hacerlo porque dicen, bueno, esto sirve porque si hacemos esto, conseguimos esto otro. Y por supuesto, acá aparece un elemento central también, hoy en día inevitable, que es que los medios levanten el acto de protesta. Entonces, si uno hace algo lo suficientemente llamativo, que toca un punto sensible del sistema y que además atrae la atención de los medios, mis chances de obtener algo se multiplican, por lo tanto se replican este tipo de comportamientos. Ahora, la gente hizo piquetes por la luz y la luz no volvía.
Claro, bueno. Hay cuestiones que superan incluso el interés de los medios o la forma de protesta limitada, de algún modo pacífica, molestando sin querer a terceros, como es el piquete. Bueno, ahí tenemos ciertos tipos de problemas porque hay ciertos sectores de la clase media que son de los que normalmente se sienten perjudicados en estas situaciones, y además tienen razón porque las calles son de todos, no son de uno solo. No puede apropiarse alguien de la calle. Hemos tenido en la capital una calle apropiada por los familiares de Cromañón durante no sé cuántos años. Hubo un piquete en la autopista de Lepiane por un campito donde se jugaba al fútbol. Esto fue hace un par de meses atrás. Entonces, Disculpen, a propósito de este informe que vimos recién, el recorte sobre capitales, que en 2013 en Capital hubo 4 piquetes por día hábil. Bueno, hemos en llegado 2013. al extremo de normalizar eso, porque esto es el proceso en el cual a veces entran este tipo de protestas, que se normalizan en el sentido que uno va por las avenidas de Buenos Aires y se le anuncian los piquetes donde están ubicados, cosa que en otros lados serían impensables. Ahora, esta es una sociedad además particularmente anómica, donde la falta de respeto por las normas, nosotros hemos hecho más de un estudio sobre esto, está bastante instituida. Por lo tanto, si hay que violar alguna norma para reclamar algo, que muchas veces es justo. No estamos hablando de la justicia de los reclamos, sino de... Bueno, no sé si el campito... no todo, desde ya que no. Y ha habido varios extremos de este, ni tampoco creo que los estudiantes reclamando modificaciones de planes de estudio no me parecen temas de esa envergadura. Es muy difícil establecer el límite, pero lo que sí es cierto es que si se atrae la atención, si aparecen los medios y si el gobierno se ve obligado a dar algún tipo de respuesta, es un mecanismo que que replicarse. ¿A ustedes cómo le funcionó? ¿Le funcionó o no? ¿Consiguieron cosas o no consiguieron? No solo de lo que hacemos durante todo el año. Es decir, nosotros con Piquete lamentablemente tenemos que llegar a esa situación, no solo para ser visibles, sino que el reclamo muchas veces nos encontramos en una forma desesperante al no conseguir laburo. Es decir, ya inclusive familiares que han logrado tener trabajo y ya tienen miedo de quedar sin trabajo. Es decir, muchas veces los medios ayudan a poder negociar con los propios gobiernos. No solo que nosotros lo que... Ayudan haciéndolo ver. Mostrando. Porque también no le voy a echar la culpa a los medios. En los lugares que no se muestran los piqueteros líderes hacen negocios. Donde no se muestran los medios. Donde se muestran los medios, tiene que aparecer varias personas. A ver, cuénteme eso, explíqueme un poquito eso, porque ahí... Es decir, acá cuando se muestra, es decir, por eso nos constituimos en organización, vamos a cumplir 20 años este año nosotros. El 94, perdón, nos hemos constituido. Nosotros fuimos y nos organizamos como tal. Nosotros no solo que hacemos piquete durante todo el año, hemos construido 5.000 casas en 17 provincias. Estamos haciendo red de agua potable, de cloaca. Es decir, porque tenemos la posición política que tenemos, que queremos trabajar, entrar al mercado formal. Eso de los planes sociales me ayudan a sobrevivir, y más hoy con las cooperativas, que también vamos a salir a hacer piquete el 11 de febrero. 100 piquetes en todo el país vamos a realizar. Pidiendo que... Porque no nos aceptan a nosotros tener la posición política, nos castigan, nos han sacado trabajo, que veníamos en la obra, obras públicas. Hay que estar con el gobierno, dice usted, y sí, si no hay que estar, si no te castigo. Si no, castigo infinito. Entonces nosotros, no solo que eso, sino que capacitamos sin la ayuda del gobierno. Hemos capacitado distintos oficios, hemos construido sucursales de banco, hemos construido colegios privados, hemos construido barrios privados, y en lo cual nos castiga el gobierno, nos castiga, y decimos, bueno, ¿por qué no respondemos políticamente? Es decir, nosotros tenemos dignidad. Es decir, nosotros nos hemos constituido por el reclamo de que yo quiero entrar a trabajar formalmente, no informalmente, de sobrevivir, comer salteado. Lo vivo yo en carne propia. No me jodan con bla, 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 y hacer esos análisis científicos en un laboratorio para meterme el perro. Yo lo vivo todos los días. Entonces yo voy a actuar en consecuencia. El piquete yo lo voy a defender toda la vida porque es parte de mi historia, cuando yo trabajaba. Yo tengo varios oficios, metalúrgico, soy mecánico en sistema hidráulico. Es decir, por la edad, por supuesto que no. Es más, cuando he sido conocido a través de los medios, ya no me tomo en ninguna empresa porque primero que es reclamar los derechos al trabajador. Es decir, por lo tanto, eso de los piquetes cuando se muestran por la televisión ayudan. No le echo la culpa a los medios. Ayudan a la negociación con el gobierno porque se muestra la realidad allí. Pero los piquetes que no se muestran, que hay muchas provincias, los líderes son los que reciben plata de las empresas privadas y presionan a las empresas privadas a sacarle dinero. Inclusive contratado en muchos lugares que se están haciendo obras muy importantes al líder piquetero que le paga
y le saca 1.500 pesos por quincena a cada uno de los trabajadores. En todo el corredor del norte. Conozco todos los pueblos, porque tenemos presencia en Jujuy en 28 localidades. Tenemos presencia en la provincia de Salta en 19 localidades. No es que no conocemos, no es que estoy hablando de una cosa que no conozco, ¿no? Y eso del gobierno, ¿a quién responde? Al gobierno. Un par de veces, Adamo, Alderete habla de los medios, el papel de los medios muestran. Donde no muestran los medios hay negocio de... Ustedes en la Universidad de Belgrano hacen análisis de medios. Sí, sí. ¿Y esto se ve, se analiza como, hoy en día como parte de los objetos de estudio? Sí, absolutamente. Es decir, los medios tienen un enorme poder en establecer las agendas y en hacer visibles ciertas cuestiones. Todos los movimientos tienen que tener visibilidad, consistencia y coherencia en el tiempo. Si no, se pierden. Si logran mantener eso, tienen mucha chance de lograr y alcanzar sus objetivos. Yo creo que acá además tenemos un serio problema en Argentina, el que yo mencionaba recién, es que hay tantos ejemplos de transgresión de normas dando vueltas que la gente tenga baja confiabilidad en las instituciones. Es lo lógico. ¿En quién va a confiar? Porque aparte el primero que da el ejemplo es el gobierno, ¿no? Este y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el papel de los medios es absolutamente crucial. La gente se entera de estas cosas, los que no participan en esto a través de los medios, y además, como muy bien se señalaba recién, ejercen una cierta función de control. Bueno, la misma que sucede cuando los medios comentan, analizan y presentan situaciones políticas de un gobierno. Ese es el control que puede hacer la gente enterándose la opinión pública de lo que está sucediendo. Su impresión como un observador y un estudioso de estos fenómenos es que esto se va a repetir, se va a incrementar. Tuvimos, insisto, 4 piquetes por día hábil en Capital en el 2013. Te ve que la tendencia sigue, la gente siente que esto es exitoso, que así funciona, que así se saca la bronca, que consigue algo. Tiene el elemento de catarsis, de poder sacarse la bronca, es importante. Mientras existan los problemas de baja institucionalidad y de baja representación, acá hay lo que habitualmente no decimos. ¿Cuánta gente no vota y cuánta gente vota en blanco en Argentina? Es el 25 más 6. Es un número. Hay casi un 30, 28, 30% que no se siente representada por ninguna alternativa. Bueno, esto es un problema serio que se arrastra del 2001. Yo no creo que haya desaparecido que se vayan todos. No creo en esta vuelta de la política que el kirchnerismo ha contado. Entonces yo creo que mientras se den esas condiciones de baja institucionalidad, crisis económica, que estamos en el inicio recién de la crisis que vamos a tener este año, y no confianza en los representantes, están dadas las condiciones para que esto perdure, y la tendencia que ustedes muestran claramente se lo indica. Gracias. Al contrario. Alderete, como siempre, te quiere pasar el último aviso. Los políticos tendrían que agradecer, los gobiernos tendrían que agradecer que los piquetes son organizados y no las cosas espontáneas, que eso no sabemos dónde terminan. Como ha pasado todas las organizaciones que han visitado la Casa Rosada, que tenemos necesidad nosotros de negociar con el Estado Nacional. Lo que pasa es que algunos se han quedado a vivir en la Casa Rosada y algunos otros, como yo, no me he quedado a vivir en la Casa Rosada, porque primero está la dignidad, porque lo que queremos es trabajar. Por eso el 11 de febrero vamos a hacer más de 100 piquetes en todo el país para demostrar al gobierno que estamos fuertes y no vamos a vender nuestra dignidad. Alderete, gracias a usted también. Gracias a los dos, Muy interesante. De acá nosotros vamos al medallero de cada jueves en Código. Premio para todos y todas. Director, la medalla de oro, por favor. Y acá está la medalla de oro.